días, amigos entusiastas de la ciencia. Déjenme que los llame de esta manera, porque en última instancia es a los entusiastas de la ciencia a quienes está dirigido este canal de Fierro, Física y Filosofía. En este video, de alguna manera, vamos a tratar de complementar algunos de los conceptos que presentamos en el video anterior, que dicho sea de paso fue el video inaugural de este canal. Recordemos que en ese video nosotros, digamos, nos ocupamos de un problema que está en la frontera misma entre la, yo diría, filosofía de la ciencia y la mecánica cuántica, o sea, la física. Por eso la denominación de ese video inaugural fue metafísica de la mecánica cuántica, y la pregunta que nos hacíamos éramos si era de alguna manera el análisis de este problema de utilidad o simplemente una actividad intelectual estéril. Bueno, yo creo que lo que se pretendió de alguna manera demostrar en ese video es que de ninguna manera es una elaboración intelectual estéril, ¿no es cierto?, sino que por todo lo contrario nos ayuda a comprender mejor este mundo extraño en que vivimos. En este video lo que vamos a considerar es también otro aspecto que, si se quiere, es de interpretación controversial, ¿no es cierto? Y por eso, de nuevo, yo creo es lícito ubicarlo un poco en la frontera entre la física, en este caso particular la mecánica cuántica, y la filosofía, como es el problema de la reducción de la función de onda, o si ustedes quieren llamarlo, del vector de onda. De modo que comencemos a recordar algunos conceptos a los cuales ya hicimos referencia en el video anterior, y uno de estos conceptos fundamentales que están, como dije en su momento, en la base conceptual misma de la mecánica cuántica es el concepto de función de onda o vector de onda. Dijimos que la función de onda es algo que no debe considerarse misterioso, ¿no es cierto? Es una expresión matemática que de alguna manera contiene la información que a nosotros nos interesa de un dado sistema cuántico. Sistema cuántico que puede ser desde muy simple, como puede ser un electrón o un fotón, ¿no es cierto?, hasta un conjunto de electrones interactuando, etc. Es decir, el grado de complejidad en el sentido del sistema cuántico es algo totalmente arbitrario. Lo que de alguna manera tenemos que decir, ¿no es cierto?, es que esta función de onda, que como dije, no es nada misterioso, sino simplemente es una expresión matemática que en general tiene características complejas, ¿no es cierto?, y contiene, digamos, la información que nos interesa a nosotros del sistema que estemos considerando. Y es importante destacar, aunque ya también lo dijimos, ¿no es cierto?, que la información que contiene la función de onda no necesariamente es toda la información del sistema, sino la que fundamentalmente es relevante para nosotros. Siempre es posible eventualmente ir perfeccionando la función de onda de forma a incorporar variables, pero que por ahí no nos interesa a nosotros incorporar porque no son parámetros del sistema que a nosotros nos resulte particularmente importante. Ahora bien, tal como nosotros también lo mencionamos en el video anterior, ¿no es cierto?, cuando tenemos un sistema cuántico, hay parámetros. Por ejemplo, nosotros hablamos del spin de un electrón o de un fotón, ¿no es cierto?, que de alguna manera no están definidos, por eso a veces dice no existe en el mundo real, a menos que uno de alguna manera los introduzca a la realidad, los introduzca a la realidad, ¿no es cierto?, a través de un acto de medición. De forma tal de que esas variables, ¿no es cierto?, en este caso el spin, pero puede ser
eventualmente otro parámetro del sistema, ¿no es cierto?, otra variable del sistema, está en una suerte de limbo, ¿no es cierto?, probabilístico, pero que solamente, digamos, cobra un valor definido y una realidad en el momento que hacemos la medición de ese parámetro en particular. Y es importante entender que cuando yo me refiero a un limbo probabilístico, lo que quiero decir es que si uno interviene la función de onda, ¿no es cierto?, eh, para determinar una variable, en realidad la función de onda no nos va a dar un valor preciso de esa variable en general. Hay situaciones particulares en las cuales sí esto puede ocurrir, pero en general no nos va a dar un valor definido de esa variable, sino simplemente la probabilidad, ¿no es cierto?, de los distintos valores que esa variable puede adoptar una vez que hagamos la medición experimental. Y aquí nos estamos encontrando con el hecho esencial sobre el cual queremos hablar en este video, que es, digamos, qué es lo que ocurre, digamos, con la función de onda cuando efectuamos, ¿no es cierto?, la medición experimental y entonces pasamos simplemente de ese limbo probabilístico, por así llamarlo, ¿no es cierto?, a un valor definido de una variable determinada que estemos midiendo con ese dispositivo experimental. De modo entonces que la pregunta que surge con relación al fenómeno de reducción de función de onda, entendiendo por reducción de función de onda precisamente ese proceso en el cual la función de onda describe, digamos, las variables en términos probabilísticos y pasa a una situación en la cual aparece en la realidad una variable con un valor bien definido. Entonces, reitero, la pregunta que surge con relación al fenómeno de reducción de onda es en qué etapa del proceso de medición dicha reducción se produce. Puede argumentarse que la reducción se produce en el momento en que el experimentador obtiene la información del valor del observable, o sea, de la variable que estamos midiendo, a través de la lectura de algún instrumento de medición cuyo funcionamiento va a estar descrito en términos clásicos. Sin embargo, la frontera entre la evolución determinista del sistema según la ecuación de Schrödinger y el estado correspondiente a un valor definido del observable medido es móvil y podría ubicarse en cualquier punto entre el sistema cuántico y el observador. Acá, bueno, cabe alguna aclaración para aquellos que no estén demasiado informados respecto de la teoría de la mecánica cuántica, y es el hecho de que mientras un sistema cuántico está descrito por una función de onda que eventualmente es función del tiempo, ¿no es cierto?, la evolución temporal precisamente del sistema es totalmente determinista. Es decir, de la misma forma, ¿no es cierto?, en que los fenómenos que observamos a nivel macroscópico en nuestro mundo real, ¿no es cierto?, tienen esa naturaleza o ese comportamiento totalmente determinista. Lo que ocurre es que precisamente, ¿no es cierto?, en el momento que se produce la reducción de la función de onda, a partir de ahí, ¿no es cierto?, nosotros tenemos un espectro de posibilidades, ¿no es cierto?, de probabilidades para obtener en la medición experimental que podemos estar efectuando sobre una cierta variable para obtener un determinado resultado. O sea, hasta el momento en que se produce la reducción de la función de onda, tenemos evolución totalmente determinista para pasar, ¿no es cierto?, a una condición que podemos llamar probabilística. Es importante destacar que la evolución de la función de onda va a obedecer ciertas leyes y fundamentalmente, ¿no es cierto?, lo va a hacer de acuerdo al mandato de una ecuación, que es la ecuación de Schrödinger de la función de onda o del vector de onda. Bien, entonces, volviendo a la idea de que, o la pregunta, ¿no es cierto?, de en qué momento se produce la reducción de la función de onda, o sea, cuando efectuamos el proceso de medición, ¿no es cierto?, en qué instante, en qué instancia, ¿no es cierto?, se pasa de esa evolución
determinística de la función de onda, que dicho sea de paso contiene, digamos, en forma probabilística los parámetros del sistema, ¿no es cierto? ¿En qué punto del proceso de medición, ¿no es cierto?, se pasa de esa descripción probabilística a, digamos, al valor concreto, al valor real definido, ¿no es cierto?, del parámetro que queremos medir. De modo que, reiterando, ¿no es cierto?, para que haya medición, en algún punto del proceso tiene que producirse la reducción de la función de onda para pasar de una superposición a un estado único. En el caso concreto del spin de electrón sería spin up o spin down, como ya vimos en el video anterior. Pero tengamos en cuenta que si a la salida del aparato de medición se sitúa un observador consciente, el nuevo estado del sistema constituido por electrón, aparato de medición y observador consciente se encontraría representado ahora por una función de onda más compleja, más general, ¿no es cierto?, en la cual dentro de esa función compleja se encontraría, ¿no es cierto?, no solamente el electrón, el aparato de medición, sino también el observador consciente, ¿no es cierto? Y por supuesto, ¿no es cierto?, el electrón ya tendría que aparecer en las dos posibles condiciones, es decir, con spin up y spin down, porque de alguna manera estamos describiendo el proceso de medición donde alguna de las dos posibilidades están presentes, ¿no es cierto? Y también, ¿no es cierto?, en lo que hace al observador, que lo estamos representando aquí con el pronombre yo, ¿no es cierto? Tenemos yo más o yo menos, que representarían los dos estados posibles de conciencia del observador que se noticia el resultado correspondiente. Por lo que de no mediar la reducción de la función de onda estaríamos aún sin haber logrado una medición. Ya que recién cuando se produce la reducción de la función de onda, pasaríamos de esa superposición probabilística de tener el yo más, yo menos, el spin up, el spin down, ¿no es cierto?, a una única situación definida, que sería, por ejemplo, yo más o bien yo menos, que correspondería a spin up o spin down. Es interesante mencionar que algunos científicos, en particular Wigner, han llegado a sugerir que el colapso de la función de onda se produce solo cuando una mente consciente toma conocimiento del valor del observable medido, o sea, de la variable medida. No es de sorprender que esta posición de una metafísica dualista, de un mundo físico por un lado y mentes conscientes por el otro, tenga muy pocos adherentes. Sin embargo, el colapso de la función de onda causado por la intervención de una mente consciente queda sin explicación y fuera de la competencia de la física. Y eso yo creo que es la razón por la cual, ¿no es cierto?, hay tan pocos adherentes a esta hipótesis. En este sentido, y quizás un poco, o seguramente un poco irónicamente, el físico John Bell, al cual ya hicimos referencia en el primer video, reflexiona diciendo qué es exactamente lo que califica algo como instrumento de medición. Y se pregunta, ¿es que acaso la función de onda del mundo se mantuvo esperando durante miles de años hasta que apareciese un ser unicelular o quizá algo mejor calificado, tal como un PhD? Bueno, esta sin duda ironía la expresó John Bell, ¿no es cierto?, en la revista Physics World, que en 1990 fue precisamente el año en que fallece este brillante físico irlandés. El fenómeno es complejo porque lo que ocurre es que, dado que el aparato de medición es macroscópico, está constituido por una enorme cantidad de partículas, por lo que la caracterización de su estado a través de una función de onda requiere utilizar una mayor cantidad de grados de libertad o de parámetros, si ustedes quieren llamarlos así. De modo que
va a haber, ¿no es cierto?, efectos de interferencia entre el microsistema, que es el sistema cuántico que estamos observando, y el instrumento de medición. Y estos efectos de interferencia, ¿no es cierto?, no desaparecen, pero se disipan necesariamente en el proceso de amplificación que representa, ¿no es cierto?, el acto de medición, del cual solo emerge un único valor de la variable dinámica que estamos midiendo. En este caso particular, en este ejemplo particular, sería o spin up o spin down, y que es el valor que tomamos, es el valor que tomamos como resultado de la medición. De modo entonces que en el proceso de medición nosotros tenemos un sistema muy complejo, como ya dijimos, que está constituido por el aparato de medición, el objeto cuántico que estamos observando, y eventualmente, si queremos, podemos incluir también el observador consciente que hace las mediciones. Pero de todos modos, considerando, digamos, el sistema constituido por el aparato de medición y el objeto cuántico, ¿no es cierto?, o el sistema cuántico, bueno, ahí tenemos ya una enorme cantidad de variables, y esa cantidad de variables en algún momento, ¿no es cierto?, de alguna manera se reducen, o sea, se produce un fenómeno de interferencia entre esas variables, ¿no es cierto?, de forma tal que lo único que queda como resultado es lo que obtenemos, digamos, finalmente como respuesta del aparato de medición. De modo entonces que ese fenómeno por el cual aquellas componentes de la función de onda o del vector de onda del conjunto sistema cuántico, aparato de medición, que se encuentran en superposición, ¿no es cierto?, y yo diría, agregaría en evolución determinista, se destruyen rápidamente, se denomina decoherencia. Y este fenómeno de coherencia es, en última instancia, el responsable que no observemos normalmente fenómenos de interferencia a nivel macroscópico, ya que a nivel macroscópico nosotros realmente lo que tenemos siempre es una única circunstancia, ¿no es cierto?, como resultante de un determinado proceso. El físico alemán Dieter Zee, fallecido en el año 2018, profesor de física teórica en la Universidad de Heidelberg, en Alemania, fue autor en 1970 de un trabajo que podríamos llamar seminal sobre decoherencia en mecánica cuántica, y que ha sido desde entonces desarrollado por numerosos investigadores. La teoría de la decoherencia se ha incorporado ya a la corriente principal de la investigación en física, y nos dice que la transición entre un objeto cuántico que, como sabemos, se encuentra deslocalizado y un objeto clásico localizado puede relacionarse con un factor de decoherencia, E a la menos t sobre tau, donde tau es lo que se llama el tiempo de decoherencia. Este desacople de las componentes de la función de onda o del vector de onda que se encuentran en superposición es el resultado del acoplamiento del vector de onda a los múltiples o innumerables estados del aparato de medición y su ambiente. Digamos en el sentido que efectivamente la coherencia o superposición de estados que representa una función de onda es una condición extremadamente lábil, extremadamente débil y vulnerable. Basta la interacción de esa función de onda con algunos pocos fotones o átomos para que rápidamente se produzca la decoherencia, o lo que es lo mismo el desfasaje de sus componentes que hasta ese momento estaban en superposición. Y el sistema cuántico adquiere entonces una característica clásica, porque solamente van a emerger algunos resultados. Es de destacar que en este proceso de proyección del vector de onda, así se lo llama, en un autoestado dado, o sea, en un estado definido,
no es instantáneo, como lo postularía la mecánica cuántica ortodoxa, sino que es un proceso físico y por lo tanto que requiere cierto tiempo para completarse. Aclaremos un poco lo que estamos queriendo decir hasta acá. Es decir, cuando nosotros tenemos un sistema cuántico, está descrito por una función de onda, y dijimos que cuando estamos efectuando la medición, ahora ese sistema cuántico se acopla, ¿no es cierto?, al instrumento de medición, ¿no es cierto?, constituyendo ahora un sistema mucho más complejo, ¿no es cierto?, porque interviene una cantidad nueva de variables que caracterizan el sistema de medición, con lo cual vamos a tener ahora una función de onda mucho más compleja, ¿no es cierto?, constituida, como dijimos ya, por el sistema cuántico y el aparato de medición, donde toda esa multiplicidad de variables se encuentran en una situación de interferencia que puede ser constructiva o destructiva. De la misma manera, ¿no es cierto?, que dos haces luminosos pueden actuar mutuamente en forma de interferencia constructiva o bien destructiva, ¿no es cierto? Por eso tenemos en un espectro de difracción zonas luminosas y zonas oscuras, producto de esas dos tipos de interferencia, constructiva o destructiva respectivamente. Ahora bien, lo que la teoría de coherencia nos dice es de que la interferencia constructiva es muy débil, ¿no es cierto?, muy vulnerable, y por lo tanto basta, digamos, la interacción con el medio exterior, es más, con átomos o partículas del medio exterior para que esa interferencia sea destructiva. Entonces, no habría nada misterioso ni mágico en el fenómeno en el proceso de reducción de onda o del vector de onda, porque no sería más que la consecuencia de fenómenos de interferencia constructivo-destructiva entre las distintas variables que de alguna manera constituyen ese sistema complejo, ¿no es cierto?, entre objeto cuántico y sistema de medición. Es más, volviendo a la idea o al concepto que ya mencionamos anteriormente de tiempo de coherencia, ¿no es cierto? Cálculos realizados en este sentido nos dicen de que cuanto más pequeño sea ese tiempo de coherencia tau, más breve será el tiempo que requerirá el vector de onda o la función de onda para eliminar sus componentes que están en superposición constructiva y tornarse, junto con el aparato de medición y su ambiente, ya en un objeto clásico, es decir, un objeto, digamos, que de alguna manera recupera, si ustedes quieren, la localidad. Es así que hay cálculos que permiten estimar que una molécula de unos 10 a la menos 6 centímetros de radio, moviéndose en el aire, tiene un tiempo de coherencia aproximado de 10 a la menos 30 segundos. Y eliminado el aire, es decir, en un vacío de laboratorio, esta misma molécula tendría un tiempo de coherencia de unos 10 a la menos 17 segundos. En el espacio intergaláctico, en el que la molécula interactuaría solo con la radiación de fondo, el tiempo de coherencia aumenta a unos 10 a los 12 segundos, 10 a las 12 segundos, lo que significa que la molécula podría permanecer en un estado deslocalizado por poco menos de 32.000 años, nada menos. En contraste, una partícula de polvo se manifestará como un objeto clásico aun cuando la interacción con el ambiente se mantenga baja. Bueno, lo que surge un poco de todas estas discusiones, estas consideraciones que hemos estado haciendo, es que el fenómeno de reducción de la función de onda puede interpretarse en términos rigurosos y de conceptos establecidos y aceptados por la física y la matemática. Así que bueno, eso es básicamente el objetivo que tenía este video, ¿no es cierto? Que es llevarles a ustedes, digamos, una versión, digamos, una imagen no demasiado detallada en términos formales, pero por lo menos lo suficientemente clara en términos conceptuales, ¿no es cierto?,
de este problema que ciertamente ocupó muchas mentes brillantes a lo largo de los años, desde la creación de la física cuántica hasta nuestros días. Así que sin mayores consideraciones, ¿no es cierto? Yo me despido muy cordialmente de ustedes aquí y espero realmente poderlos encontrar en el próximo video de esta serie de Fierros, Física y Filosofía.